Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están muchachos? Buenas tardes con todos, ¿cómo les va? Buenas ¿Cómo tardes. están? ¿Cómo les va a ir? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Buenas Lisa. tardes, Lisa. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué es de sus hermosos? Buenas tardes, Lisa. ¿Qué me cuentan? ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Por qué? Pues, ¿qué pasó, Vivian? Ando enferma, Lisa, y me dio gripe. Ya les dije, hay que tener cuidado ahorita el tema de salud está un poco complejo y delicado, muchachos. Así que mejor tomarán las precauciones del caso para que no vaya a tener ningún tipo de complicación. Aquí también en Guarana, como les manifiesto, se están dando varios casos de gripes fuertes e incluso del tema de personas que están con tos. Pero creo que hasta el momento no se ha identificado ningún tipo de, 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 de caso específico con lo que corresponde a la tosferina, que es lo que en este caso y en este sentido se está propagando a nivel nacional, pero nunca está de más de tomar las precauciones del caso. Revisé las tareas, tengo que jalarle las orejas a ustedes, muchachos. ¿Por qué? Porque en este sentido ustedes son necios, ustedes tenían la rúbrica de la tarea, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Lisa. Ya, ¿y qué pasó? E incluso hay casos en los que no presentaron la tarea, ¿sí? Eso ya resulta contraproducente contra ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pero hablen, por favor. Ya les he dicho que a mí me gusta que hablen. Ya me daba la cabeza. Que están pues enamorados, muchas fiestas, ya mucho feriado. Creo que les he hecho mal a ustedes. Lo que pasa es que iniciamos la semana con el pie izquierdo, Luis, ¿Por qué? por las calificaciones. Ya, pero aquí viene una cuestión bastante importante que debemos tomar en consideración, ¿no? Yo desde un principio les había manifestado que conmigo cada uno de ustedes va a ver reflejadas las calificaciones en relación al esfuerzo, a la dedicación, al sacrificio que deben hacer en el cumplimiento de las actividades, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya. Entonces, ustedes saben que yo soy muy prolijo y soy muy justo en las directrices que yo les he emitido. Y como les había manifestado desde un principio, conmigo las reglas y las normas son generales. No, no hay ningún tipo de excepción en este caso. ¿Sí? Por el mismo hecho de las normas que incluso tenemos para el normal desenvolvimiento de la asignatura, ¿verdad? Ustedes tienen reglas específicas. Ustedes incluso ya se han ganado faltas por el mismo hecho de no cumplirlas, ¿verdad? Y aquí también lo mismo sucede con el tema de las tareas. Entonces, eh, del test, no saqué el reporte, pero no creo que les fue mal, ¿no? O también, este momento voy a sacar el reporte, solo para quitarme la intriga. Dime. Del test del viernes. Ujú. Ese test, la verdad yo creo que a la mayoría le fue mal porque no tuvimos mucho tiempo, o sea, la plataforma nos falló. Vean, no es la plataforma, no sean necios, no busquen excusas. Cuando se les da una directriz, ustedes tienen que cumplirla. Y hace mucho tiempo, incluso desde el inicio de este ciclo, yo qué les manifesté que tenían que hacer cuando no funciona la plataforma. ¿Qué les dije que tenían que hacer? Borrar los cacheos, o sea, borrar, cerrar todas las páginas. ¿Y funcionaba o no funcionaba? No, Ya, Lisa. se dan cuenta, pero en cambio aquí el contrapunto.
es que ustedes son necios. Pero dicen en caso, en casos, no es en de todos que les cierra la Exactamente. pestaña, claro. Es que no les sucede a todos, muchas veces son por los archivos caché, presenta algún tipo de problemática en ese caso, pero con el simple hecho de eliminarlos se solventa el problema. Por eso yo ya les dije, otro punto, verán, no me acuerdo si era de este curso, pero les dije o no les dije que en un curso tan extenso como lo es este, iban a aparecer personas que no iban a presentar la tarea, a pesar de haber tenido una semana para desarrollarla. ¿Les dije o no les dije? Sí, ¿Ya? Y por ahí les comento que ya aparecieron los primeros ejemplos de aquello. Y ustedes deben tener en cuenta que les di gran apertura para que puedan desarrollar la tarea y la actividad. ¿Sí o no? En pocas palabras, ustedes tuvieron todita una semana, porque yo les habilité el domingo al mediodía, ¿se acuerdan? Y tenían hasta el día de ayer a las 11:59. Y a lo que me despierto el día de hoy amanezco con mensajes de que no han podido subir la tarea. ¿Sí? Eso no está bien. Conmigo, ya les manifesté, no hay segundas oportunidades. Así que las notas que ustedes van obteniendo son con las que en lo posterior tendrán los promedios del primer parcial, en lo que respecta al transcurso de este primer trayecto del ciclo. ¿Sí? Y ahí no pueden ni siquiera echarme la culpa a mí, ¿verdad? Consideraría que no lo hacen o no lo harían. Como en el mismo sentido de lo que veo, me pongo a calificar las tareas y hay personas que creo que el chat GPT les ha dado haciendo todo, ¿sí? O la otra, no me acuerdo el nombre de la otra, ahí es Deep, el DeepSeek. Entonces, miren, hay que tomar en consideración algo. Si bien es cierto, nosotros vamos aplicando estos desarrollos tecnológicos a nuestro entorno y a nuestro ambiente educativo, en este caso de educación superior. Pero tampoco, pues muchachos, no se pasen. Encontrar un 80%, 75% en una tarea, no creo que sea algo correcto o algo admisible. ¿Comparten mi criterio o no? Ya, qué lindo que me den la razón. Y aquí también otro punto, como yo les he manifestado, cuando hay que llamar la atención, hay que ser, pero también cuando hay que felicitarlos de la misma manera, hay que darles una gratificación a cada uno de ustedes, porque la gran mayoría ha desarrollado trabajos muy buenos. Me supongo que a ustedes ya les ha de haber llegado la notificación de que están calificadas las tareas, ¿verdad? Ya han de haber revisado. Entonces, cada uno de ustedes ya sabe por qué incluso llega a tener ese tipo de notas. ¿Sí? Además que en el grupo de WhatsApp ya les especifiqué los puntos que de hecho ya lo sabían y lo conocían desde un principio. Vamos a tomar responsabilidad. ¿Sí? Vamos a seguir tomando responsabilidad. En este caso, que les quede de elección. Porque de los errores se aprende, muchachos. Como siempre les he manifestado. De los errores se aprende. ¿Sí? Ya cayeron en el facilismo, tal vez en esta actividad. Para la próxima yo ya sé que no van a cometer el mismo error. ¿No es cierto? Ya.
Y en sí, les comento que revisando el reporte del test del viernes, tienen buenas calificaciones. Hay de todo. Yo considero que un 80% está bien. Me estoy viendo el reporte. ¿Ok? Considero que un 80% de estudiantes están bien. Pero también puedo percatarme de que hay alumnos que constan con 0,10, 0,25, 0,30, 0,35 y en ese sentido, esos ya no considero, al menos desde mi perspectiva, que sean buenas calificaciones. Ahí tienen otro claro ejemplo de que ustedes también deben poner de parte, ¿sí? En el momento en que ustedes ingresan a una institución de educación superior, están asumiendo un compromiso, ¿verdad? Y como les he dicho, ya no son. Si bien es cierto, en este proceso estamos realizando una adaptación, ¿sí? Un punto de, como lo dice el presente ciclo, ¿no? De nivelación. Es un medio de adaptación para que ustedes puedan vincularse de manera y de forma efectiva a todos los escenarios que forman parte de una universidad, ¿sí? Por el mismo hecho de que ustedes en este caso son quienes de forma individual y directa van a ir obteniendo los créditos, los méritos y las calificaciones en este sentido que les van a permitir aprobar o reprobar este ciclo. ¿Sí? Yo como les había dicho, y en la universidad, muchachos, no es como en el colegio que a ustedes les daban, hasta les perseguían por poco los inspectores, ¿verdad? Ahora es responsabilidad de cada uno de ustedes. Si quieren cumplir con las actividades, lo hacen. Si no, de igual manera. Pero recuerden que yo les he mencionado siempre que cada acción provoca una reacción. Si ustedes no cumplen con las actividades, no van a tener notas. ¿Y cuál va a ser la reacción que va a provocar este tipo de proceder? A ver, ¿qué me dices, Carol? La Carol quiere hablar. Dime, Carol. Era pasar nivelación, no No pasar pasar nivelación. Ya, no aprobar, ¿verdad? Exactamente. Ya como ustedes incluso se ha realizado la socialización de información en todos los estándares correspondientes a los indicadores de valoración, de evaluación, ¿sí? Es decir, los puntos de calificación a través de los cuales ustedes van a obtener estas notas que a su vez permitirán en lo posterior que lleguen a aprobar un curso, ¿sí? Entonces sí resulta importante que lo tengamos en cuenta. No seamos confiados, ¿sí? Yo como les he dicho, lamentablemente hay muchas personas que creen o tienen el criterio erróneo de que porque es nivelación, ustedes van a pasar. En nivelación pierden, ¿sí? Yo ya se los he manifestado, muchachos. Conmigo suelen perder, de hecho, en el mismo sentido de que yo les doy una asignatura de carrera, ¿sí? Por eso pongan de parte, tienen que dedicarse un poquito más, pongan empeño, cumplan con esas tareas. Y como dije, eh, es bueno utilizar las inteligencias artificiales, ¿no?
para desarrollar algunas actividades en las cuales resulta positivo, ¿sí? Pero no, pues para que les den haciendo una tarea y después que resulte tan perjudicial como para que les provoque sacar cero, ¿no? ¿Sí? Ahorita sí ya les veo con unas caras de tristeza, de sufridos, pero ya cuando es tarde. La Les nomás está que se ríe de oreja a oreja y muerta de gusto, en cambio. Lilibet Mullo, Madeline Ñambo, Camila Muñoz, Ángela Sangucho, Clever Arias, Ángel Chela, Alison Rodríguez. Yo creo que ya conocen mis reglas, ¿no? Entonces yo no tengo que estar repitiendo lo mismo cada clase. Encenderán las camaritas o si no, en su efecto yo procedo a sacarles de la reunión. ¿Sí? Buenas tardes, ¿Estamos? sí. Sí, Licen, yo acato todo lo que usted dice, pero por ahorita no encendí la cámara porque no está funcionando bien la cámara, pero yo le estoy escuchando y cualquier cosa me puede preguntar nomás, yo estoy a su disposición, licenciado. Ya, pero de igual manera, por Disculpen. favor, solventa el tema de la cámara porque ustedes Sí, conocen que yo tenemos reglas. en todas sus clases estoy prendida a la cámara, en cualquier clase estoy prendida a la cámara, licenciado. Bueno. Ya, listo. Daniel Reino. Ya, exacto. A ver si estamos. Muy bien. Les juro que hay unas personitas que les veo con unas caras que ya me imagino que han de ser las que tienen cero ya. Están con unas caras de pena. ¿Qué te pasa, Camila? Estoy cansado un poco, profe, la verdad. Y ya, lo me fuera de las notas. Bueno, bueno, a veces los lunes son cansados, ¿verdad? Un poquito agotadores. Pero no es nada del otro mundo, muchachos. ¿Sí? Hay que sobreponerse a este tipo de entornos y de escenarios a veces, ¿no? Pero depende de la perspectiva de la que cada uno le vea al día. En este caso estoy lleno de vida, sí, muy bien. Entonces, bueno, ya al haberles dado estas directrices, vamos a tomar asistencia. ¿Sí? Les voy a tomar lista, muchachos, por favor, estarán pendientes. Muy bien. Milena Vero, Presente. Ronald Agualongo, Presente. Britney Aguiar, Presente, abogado. Carelis Almache, Presente, Liz. Nelva Aiki, Presente. Lizer Angulo, Abogado me dijo que por favor le dé pidiendo permiso, que estaba de viaje para Riobamba. Eso me supo no manifestar. tengo nada que ver con eso. Lizer Angulo, ¿no? Muchachos, yo una vez más les comunico y les informo algo que les dije desde la clase número 1. La universidad no tiene por qué acoplarse a, a sus vidas. De hecho, ustedes tienen que ir adecuando sus horarios a la universidad. ¿Sí o no? Si yo tengo clases y sé que tengo clases en la tarde, no voy a viajar, pues, ¿verdad? ¿Sí? O no me voy a ir a comprar, no voy a salir, yo qué sé, a pasearme, no me voy a acostar a dormir. ¿Me equivoco o no me equivoco? Entonces, lamentablemente, esa ya no es mi responsabilidad. ¿Sí? Clever Arias, Buenas tardes, licenciado presente. Stefia Ocatoma, Presente, abogado. Leonela Bonilla, Presente. Andrea Bonilla, Madeleine Calis. Madeleine es la chica que se retiró, ¿verdad? Sí, Lady ella Carno, misma es. gracias. Lady Carno, Alex Carrasco, Presente, licenciado. Ariana Castillo,
Presente, licenciado. Heidi Ceballos, Presente, licenciado. Melanie Cueva, Presente, licenciado. acostumbrados al colegio, a todos los llaman licenciados ustedes. Norma Cuji, Presente. Daniel Chariguamán, Buenas tardes, dicen presente. Ángel Chela, Presente. Tatiana Chimbo, Catherine Chucuyán, Presente, licenciado. Buenas tardes. Carol Estrada. Presente, abogado. Buenas tardes. Hola, Carol. Milton Flores, Presente. Damaris Gallo, Presente, abogado. Dani Ganán, Presente, abogado. Buenas tardes. Diego Gavilanes, Maybelline Gaibor, Presente, licenciado. Alexis Getial, Presente, abogado. Buenas tardes. Kimberly Huachambala, Presente, abogado. Buenas tardes. hola, Luis Guamán, Presente, abogado. Buenas tardes. hola, Dana Guaraca, Presente. Alejandro Herrera, Presente, buenas tardes, abogado. hola, Leslie Isa, Buenas tardes, abogado. Presente. hola, Estefano Lanche, Buenas tardes, abogado. Presente. hola, Fátima Liscano, Buenas tardes, abogado. Presente. Vivia Liscano, Buenas tardes, abogado. Presente. hola, Alanis López, Richard López, Presente, abogado, buenas tardes. Tatiana Lumbi, Presente, licenciado. Madeline Jambo, Presente. Buenas tardes. Jamie Yumiwano, Presente, abogado. Buenas tardes. Wellington Mendoza, Presente, abogado. Buenas tardes. Nicole Mozo, Presente, buenas tardes. eh, Lilibet Mullo, Presente. Buenas tardes. Camila Muñoz, Presente. Christopher Pante, Buenas tardes, abogado. Presente. hola, Daisy Ramírez, Presente. ¿ya? Mayra Rea, Presente. Buenas tardes. Daniel Reino, Presente, abogado. Katy Remache, Presente, abogado. Buenas tardes. Josué Remache, Presente, buenas tardes. Alison Rodríguez, Nayeli Román, Presente, abogado. Buenas tardes. Iván Romiguano, Él está retirado, abogado. te cuento, Steffi, que hablé con el señor. Supuestamente me manifestó que iba a retomar la, 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 la educación superior, pero por lo que veo, no, ya ni modo. Claro, Pero todo este no, tiempo no asistió. no se conectó a ninguna clase la semana anterior, porque con el señor hablé el miércoles, te cuento, y me dijo que el mismo miércoles ya se iba a conectar, pero veo que hasta el momento, ya ni modo. Ya gracias, Steffi. Karina Saltos. Presente, abogado. Buenas tardes. Hola, Ángela Sangucho, perdón. Presente, licenciado. Buenas. Hola, Yamila Tarco. Presente, licenciado. Hola, Lisbeth Toasa, Presente, abogado. Mauricio Torres, Presente. Brittany Troya, Presente. Angelo Tualombo, Presente. Lady Vaca, Presente. Rosa Yancha, Presente.
Shirley Yepes. Perfecto. Verán, están con falta Liceda Angulo, Andrea Bonilla, Madeleine Calis, Lady Cando, Tatiana Chimbo, Diego Gavilanes, Alanis López, Alison Rodríguez, Iván Romiguano y Shirley Yepes. Dime, Daniel, Abogado, si una es que es de los compañera. atrasados, no te hagas comedido. Ya, listo. Ya, perfecto. Yo ya en ese sentido yo ya les he dicho ya. No sea, no socapen la irresponsabilidad. ¿Sí? Y eso sí, siempre me voy a mantener en ese caso, porque ya les digo, va en contra de mis principios, está a mí también resguardando este tipo de actitudes irresponsables de las que no cumplen con los lineamientos que se han establecido de forma previa. ¿Sí? Y ustedes lo saben. Pero en este caso es bueno también tomar en consideración que el 90% del curso procede con un actuar totalmente digno de felicitar. ¿Sí? Última vez, Liceda Angulo, Andrea Bonilla, Madeline Calis, Lady Cando, Tatiana Chimbo, Diego Gavilanes, Alanis López, Alison Rodríguez, y, a ver, Iván Romiguano y Shirley Yepes, ¿no están? Perfecto. Estefi, una pregunta. Hoy están faltando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estudiantes. ¿Están asistiendo o Y simplemente no han sí, asistido a esta es que clase? la chica Rodríguez me dice que sí ha estado conectada, pero como está mal con el internet, Es que no el recibe. mismo pretexto de siempre, ya saben, ya. De ahí sí, sí ingresan a las otras clases, Ya, perfecto, Estefi, gracias. Bueno, en este momento ya les voy a permitir el ingreso a los demás. No hay ningún problema, ustedes ya conocen en este sentido. Andrea Bonilla, te nombré a ti. Andrea, pero ¿y por qué no respondes? Yo ya les he manifestado, a ver, Andrea Bonilla, yo les he manifestado que tienen que conectarse con dispositivos funcionales, muchachos, o incluso por el mismo hecho de que tienen que participar, ¿sí? Ustedes tienen que participar en el desarrollo de la clase. Alison Rodríguez. Licen, disculpe de nuevo interrumpirle, pero Licen, yo ingresé a su clase y Hola, usted Marquito. estaba tomando asistencia y se me salió de la clase. Vuelta ingresé, vuelta me dejó ingresar, pero estaba tomando asistencia y de nuevo me sacó. Y ahorita estaba intentando y no sé si me puso falta. Vean, muchachos, no es por nada, pero ustedes tienen la obligación de conectarse desde lugares, puntos y dispositivos totalmente funcionales. Esa es su obligación, ¿sí? Sí, Ya. Licen, hasta el modem está cerca de mí. Está súper cerca, pero no, es la conexión de aquí mismo de mi pueblo. En tu caso lo voy a tomar en consideración porque en verdad sí estabas, ¿sí? Pero solo a ti. Ay, Ya. muchas gracias, licenciado. Disculpe la molestia. Muy bien. Entonces, perfecto. En este caso, muchachos, la clase de hoy es súper importante. Hoy vamos a hablar de forma concreta sobre los principios que forman parte de la criminalística, ¿sí? Que en este caso vienen a ser principios a través de los cuales se llevan a desarrollar las diversas disciplinas que forman parte de de la criminalística y de la investigación criminal en este caso. Eh, Ustedes, como pueden observar, en la semana número 4 tienen y cuentan con todos los materiales respectivos en relación a la presente semana, los mismos que van a ser desarrollados en este momento con todos y cada uno de ustedes. Denme un momentito porque necesito espera y
Perfecto. Muy bien, entonces en este caso, muchachos, como les he manifestado, vamos a seguir desarrollando la presente clase. Vamos ahí. Es. Muy bien, perfecto. Dime, Lady Cando. Dice, buenas tardes, disculpe que entre a esta hora, es que no pude entrar rápido porque me Ya fui a los... no, ya tomé lista. Sí, es que me fui con mi mamá a la clínica. Tomé lista, muchachos. Ya, gracias. Ya, de nada. Perfecto. Muy bien. En este caso, muchachos, vamos a observar en la presente clase. Este tópico tan elemental es un factor totalmente Dijo que vamos a ver, oye, ve, ¿cómo te llamas? relevante en relación a nuestra asignatura. ¿Sí? Por el mismo hecho de que, como les manifestaba, se aplican ciertos principios científicos en el desarrollo de las diversas disciplinas que forman parte, en este caso, o que constituyen en la criminalística. Es decir, las que van a ser desplegadas dentro de una investigación criminal. Pero tomando en consideración que estos principios son esenciales y fundamentales para que en lo posterior puedan desenvolverse a través de procedimientos, pasos, eh, procesos técnicos científicos, los diversos entornos en los cuales se llega a analizar, a estudiar, e incluso a través del análisis de ellos nosotros vamos a obtener resultados y conclusiones debidamente sustentadas, motivadas, fundamentadas, con el único propósito de que nosotros tengamos la plena certeza de que se puede llegar a establecer, en primer lugar, el cometimiento, la existencia de un delito, de la adecuación de una conducta punible, el establecimiento, en este caso también, de los diversos agentes físicos, mecánicos, eh, mm, químicos y biológicos que forman parte también dentro de la escena de un crimen. La determinación en este caso también de responsabilidades, tanto en los intervinientes, ¿no? Para el reconocimiento e identificación de personas, tanto de la víctima como, en este caso también, del autor o de la persona que incurrió en este tipo de actos o conductas. ¿Sí? Por ello, siempre resulta tan importante y tan esencial que nosotros podamos tener una comprensión absoluta de estos principios. Principios que ustedes los van a tener que aprender a dominar, porque a través de ellos, en lo posterior, en la adquisición de conocimientos de forma progresiva que van a obtener en cada uno de los niveles de educación, van a percatarse que se desarrollan o se aplican a través de ellos, ¿sí? Como por ejemplo, como les manifestaba, hoy vamos a analizar y profundizar sobre estos principios científicos, ¿sí? Dentro del contenido de las clases de la presente semana, nosotros contamos con que vamos a observar y comprender de forma total y absoluta los principios científicos que se aplican a la criminalística. Por todo el preámbulo que les he manifestado, resulta esencial que ustedes dominen, comprendan, conozcan y aprendan de forma absoluta estos principios
que, como les dije, durante su preparación académica e incluso en lo posterior, al momento de su práctica profesional, ya en los diversos entornos de escenarios en los cuales tienen que actuar o cumplir este tipo de funciones de calidad de peritos o de investigadores criminales o de criminalistas, van a seguir aplicando de forma permanente. Y también vamos a observar cuáles son estas disciplinas científicas que constituyen la criminalística general. ¿Sí? Por esto mismo, presten toda la atención del caso, estén súper pendientes. Cualquier pregunta, yo estaré atento para que la realicen con el propósito de absolver cualquier duda o si algún tema llega a estar un poco oscuro, aunque van a hacer la clase súper didáctica para que ustedes tengan un entendimiento preciso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr con la presente clase? Nosotros vamos a conocer los principios que son utilizados para el desarrollo de la criminalística en su práctica. ¿Sí? Como de igual manera, vamos a descubrir todas las disciplinas que forman parte inherente de la ciencia y la materia, teniendo así una visión precisa y específica de su ámbito ambiental. Factores elementales que ustedes tienen que llegar a dominar. ¿Sí? Es importante que nosotros podamos tener un dominio total de estos tópicos, porque van a permanecer presentes a lo largo, como les había dicho, no solo de la universidad, incluso ya en las funciones o aplicaciones en las que ustedes van a tener que actuar y proceder conforme las funciones y las atribuciones que sean concedidas a cada uno de ustedes. Dentro de los principios científicos que se aplican a la criminalística, nosotros tenemos y contamos con 7 principios de naturaleza científica. ¿Sí? Tomar en consideración que cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de algo que ha sido debidamente corroborado, ha sido comprobado, ha sido verificado, ¿sí? A través de las diversas técnicas y procedimientos de carácter científico, con el propósito de llegar a tener total convencimiento de los hechos suscitados en relación a un presunto acto delictivo. ¿Sí? Dentro de ellos, nosotros contamos con el principio de uso, el principio de producción, el principio de intercambio, que este es uno de los más importantes a mi consideración, o también conocido como el principio de Lockhart, ¿sí? O de intercambio de indicios, por el mismo hecho de todo lo que se relaciona en sí de forma directa con la escena del crimen, con los participantes o con las personas que han formado parte de este entorno, de este escenario. El principio de correspondencia de características, el principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, el principio de probabilidad y este principio de certeza, que es aquí el punto clave en el cual nosotros vamos a tener el 100% de convencimiento de los resultados que hemos llegado a obtener a través de las diversas experimentaciones, comparaciones, cotejamientos de los indicios encontrados en la escena del crimen y que a su vez han sido puestos a disposición de la criminalística del laboratorio de forma posterior para los análisis de carácter técnico-científico. ¿Sí? Dentro de ellos nosotros ya vamos a obtener esta certeza. Es decir, no va a quedar duda alguna sobre los resultados y las conclusiones a las cuales nosotros llegaremos del análisis y de la investigación criminal a través de todos los sustentos, los puntos de convicción, de todos estos elementos que van a ser el conducente para que nosotros podamos llegar a conocer la verdad de los hechos, a resolver
a conocer un caso en particular, presumiblemente de una conducta criminal, y de igual forma a establecer todos los puntos de relevancia, la existencia del delito, los agentes aplicados utilizados, las acciones desarrolladas dentro de esta escena del crimen, la identificación de la víctima, de ser el caso, la identificación del responsable y además las conexiones directas de todos estos elementos con con el delincuente, por plantearlo de esta forma. Es decir, la persona que incurrió o adecuó este tipo de conducta sancionable, debidamente determinada dentro del ordenamiento jurídico penal ecuatoriano. Nosotros ya conocemos que dentro de esta normativa, el Código Orgánico Integral Penal establece todas estas conductas a través de sus verbos rectores con el único propósito de que se pueda establecer de forma clara y precisa que se haya incurrido en alguno de ellos. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar todos estos puntos que resultan tan importantes. Sí, a ver, Stephanie Aucatoma, Lady Cando, Alison Nerea. Bueno, Alison dice que está con la cámara dañada. Y los demás, por favor, muchachos, ya conocen las reglas. O sea, la próxima ya no les pregunto. ¿Sí? Entonces, muy bien. Vamos a ver los alcances de cada uno de estos principios para que ustedes tengan un conocimiento mucho más preciso, profundo, sobre todo lo que forma parte de esta estructura tan elemental en el ámbito de la criminalística. Dentro de ellos nosotros tenemos y contamos con el principio de uso, que corresponde a que cuando los hechos se llegan a cometer o se realizan, siempre van a ser utilizados o empleados diversos utensilios, planteémoslo de esta forma, o elementos o instrumentos, ¿sí? Para perpetrar el crimen, ¿sí? Dentro de ellos nosotros tenemos agentes que pueden ser agentes mecánicos, agentes químicos, físicos o biológicos, que van a formar parte del cometimiento de un delito. Para que lo tengan mucho más claro, les planteo un ejemplo práctico del caso. Si Dana quiere asaltar, yo qué sé, utilizando la noche como un medio eficaz para perpetrar su crimen, quiere asaltar una joyería, ¿sí? Y para vulnerar la seguridad de la misma utiliza, yo qué sé, una sierra eléctrica, ¿verdad? Ya estamos hablando de un agente mecánico que fue utilizado para perpetrar el crimen. ¿Sí o no? ¿Sí? En este caso, nosotros vamos a tomar en consideración que hay diversos elementos que pueden servir o pueden ser utilizados para incurrir este tipo de conductas. Tenemos agentes químicos, yo qué sé, pueden utilizar algún tipo de ácido con el propósito de desaparecer algún indicio que pueda ser un conducente para descubrir la verdad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya tenemos otro ejemplo. Yo qué sé, en el mismo caso, Dana, al momento de estar utilizando esta sierra eléctrica, se corta ella misma la mano sin querer. Y en este sentido, obviamente, va a dejar muestras de sangre dentro de la escena del crimen. Estamos hablando también de ciertos agentes biológicos que forman parte de la escena. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan claro, a eso se refiere este tipo de principios de uso en los cuales se llegan a utilizar estos agentes importantes que pueden ser utilizados o pueden ser encontrados en las escenas del crimen. Cuando estamos hablando, en cambio, del principio de producción, nos referimos a estos agentes de igual forma, mecánicos, químicos, físicos o biológicos, que de igual manera son utilizados para el cometimiento de un delito, ¿no? O para la comisión de hechos presuntamente delictuosos.
pero que en este caso siempre se producen elementos materiales en gran variedad de morfología, estructura y que representan elementos reconstructores e identificadores. Tomando en consideración el principio anterior, cuando nosotros estamos hablando de este principio de uso, no estamos en cambio hablando del principio de producción. Cuando Dana está utilizando esta sierra eléctrica, ella al aplicar este agente mecánico en la cerradura correspondiente, en la cual la que intentó vulnerar, ¿va a dejar o no va a dejar marcas o huellas específicas? ¿No es cierto que sí? ¿Ya? ¿Verdad? Va a dejar en este sentido ciertas marcas individualizadas o únicas que en lo posterior van a poder ser estudiadas, como ya les he manifestado, a través de procesos, procedimientos y pasos técnicos científicos. ¿Para qué? Para establecer o reconstruir estas marcas. Por eso está hablando de morfología. Cuando nosotros estamos hablando de morfología, estamos hablando de formas. Por el mismo hecho de que una sierra eléctrica no va a dejar la misma marca que un martillo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces son elementos que dependiendo de cada uno de ellos, va a establecer o va a crear o va a producir ciertas marcas características o ciertos elementos de daño en estos cuerpos ciertos, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando nosotros del principio de producción. Cuando en este caso estamos hablando del principio de intercambio, es decir, estamos hablando del principio de Lockhart o de intercambio de indicios. ¿Por qué? Porque al consumarse el hecho y de acuerdo con las características de su mecanismo, se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos, ¿sí? O en su caso, entre el autor y el lugar de los hechos. ¿A qué se refiere o qué plantea este principio de Lockhart? Esto manifiesta, muchachos, que por lo general, entre los participantes o los intervinientes dentro del cometimiento de un delito, siempre se van a intercambiar ciertos indicios o elementos que pueden servir como punto de análisis y de estudio para descubrir la verdad. Les pongo un ejemplo particular. Por lo general, cuando se llega a realizar o a perpetrar un delito de índole sexual, ¿sí? La víctima, obviamente, provoca o tiene ciertas reacciones con el propósito de defenderse, ¿verdad? Dentro de ellas puede ser que le arrancó el cabello al agresor, ¿sí? O que le llegó a rasguñar, en este caso, a la persona que estaba intentando cometer el delito. Para que lo tenga mucho más claro, cuando hablamos de intercambio, quiere decir que tanto entre la víctima y el victimario van a transmitirse ciertos indicios, ¿sí? Con el ejemplo que les acabo de plantear, si la víctima rasguña a la persona que quiere cometer este delito, ella va a tener restos biológicos en sus uñas, ¿verdad? Es decir, va a existir este tipo de intercambio de indicios entre la víctima y el victimario. O a su vez, yo qué sé, Alison Rodríguez asalta en este caso a Lady Canto, ¿sí? Y utiliza un cuchillo para amedrentar a la víctima. Pero al momento de forcejear o por huir de manera precipitada, bota este elemento o este artefacto punzocortante dentro de la escena del crimen. ¿Se ha producido o no se ha producido un intercambio de indicios ahí entre los intervinientes del delito?
¿Verdad que sí? Ya, entonces, miren la relevancia que en este caso tiene el principio de intercambio de indicios o principio de Locke. Por eso debemos tener una comprensión total y absoluta de todos y cada uno de estos principios, porque como les decía, cada uno de ellos, a lo largo de la aplicación y desarrollo de las diversas disciplinas que forman parte de la criminalística, van a ser aplicadas, ¿sí? Van a ser aplicadas. Tenemos el principio de correspondencia de características, basado en un principio universal establecido criminalísticamente como la acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerantes sobre los determinados cuerpos que dejan impresas sus características reproduciendo la figura de su cara que impacta. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Recordemos que nosotros estábamos hablando acá anteriormente del principio de producción, en el que nosotros habíamos tomado en cuenta que obviamente la utilización de ciertos agentes mecánicos, de agentes químicos, van a dejar una huella, eh, en este caso, una huella clara, ¿no? Una huella diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener características únicas, ¿no? Dependiendo de lo que se haya llegado a utilizar o aplicar. Cuando nosotros estamos hablando del principio de correspondencia de características, muchachos, corresponde al fenómeno que da la base científica para realizar estudios tanto micro como macro comparativos de elementos, problemas y elementos testigos. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, nosotros hemos podido observar y hemos podido corroborar de que se utilizó cierto utensilio específico para el cometimiento del delito, ¿cómo yo lo voy a verificar? ¿Sí? Simplemente utilizando diversos elementos de características similares y tratando o procurando realizar un daño similar o parecido al que se encontró dentro de la escena del crimen. Me va a permitir realizar una comparación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Como en este caso, nosotros tenemos una de las disciplinas más importantes en relación a la criminalística, como lo es la balística, ¿sí? Cada arma deja surcos únicos, ¿sí? Surcos que son analizados, que son comparados y en lo posterior son cotejados. ¿Para qué? Para poder llegar a descubrir realmente de qué arma fue disparado un proyectil utilizado para cometer o perpetrar un crimen o un delito. ¿Sí? Ahí tenemos un claro ejemplo de este principio de correspondencia, es decir, es aquel que nos permite a nosotros en este caso llegar a comparar, a cotejar estos elementos que van a ser un punto de convicción, van a ser un elemento probatorio para, en este caso, llegar a obtener estos resultados debidamente sustentados, motivados y fundamentados en relación a un hecho o un caso en particular. ¿Sí? Tenemos el principio de reconstrucción de hechos y fenómenos, que este es otro de los fundamentales, muchachos. Este es otro de los principios que ustedes por lo general van a permitirse, hola, van a permitirse descubrir y que de hecho dentro de un proceso jurídico penal permite establecer las diversas acciones, conductas, incluso movimientos de elementos que llegaron a suscitarse dentro del cometimiento de un delito. ¿Sí? Con el propósito de que de recrear esta escena, de recrear estos hechos. ¿Sí? Pongámoslo así como un ejemplo también hasta de dramatización del delito que se está investigando. ¿Sí? Por ende, este estudio de elementos materiales de prueba son asociados directamente al hecho
Y estos van a ser los cuales a nosotros nos van a conceder las bases y los elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso concreto. Es decir, cómo se llegaron a dar cada uno de los hechos que formaron parte de esta escena, ¿sí? Y con ello reconstruir tanto los mecanismos del hecho o fenómeno y a su vez acercarse a conocer la verdad del presunto delito en el que se ha incurrido, ¿sí? Dentro del principio de reconstrucción de hechos y fenómenos, ustedes van a poder percatarse y van a poder conocer que de forma clara y precisa se van a tratar de volver a producir las acciones que formaron parte de este escenario, ¿sí? Con el único propósito de esclarecer totalmente, en la medida de lo posible, los hechos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a observar, en cambio, lo que nos manifiesta el principio de probabilidad, ¿sí? Si pueden darse cuenta de algo, todos y cada uno de estos principios están debidamente articulados, ¿sí? Están concatenados o tienen conexión directa unos con otros. Por eso, cuando hablamos del principio, en cambio, del principio de probabilidad, la reconstrucción de los fenómenos y de ciertos hechos que nos acerquen al conocimiento de la verdad pueden ser con un bajo, mediano o alto grado de probabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de probabilidad, estamos hablando de ciertas circunstancias que pudieron llegar a suscitar, ¿sí? O que sucedieron de cierta manera de forma muy puntual, pero nunca nosotros vamos a poder recrear de forma total y absoluta una escena o un hecho al 100% por todos los entornos que forman parte de. Si nosotros nos ponemos a pensar, nos ponemos a analizar, hay varios aspectos que son de análisis que no se pueden volver a reconstruir. Tenemos diversos escenarios climáticos, entornos de ambiente, ¿sí? Incluso escenarios en los cuales han existido ciertas características peculiares o particulares en relación a ello, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros nos vamos a acercar lo más posible a los hechos o a las acciones que se desarrollaron dentro del cometimiento de un delito, pero jamás vamos a poder establecer un punto de exactitud al 100%, por decirlo así, ¿ya? Nos vamos a acercar lo más posible, lo que más podamos, en este caso, a los hechos que suscitaron, ¿sí? Pero siempre van a haber ciertas características que no nos van a permitir reconstruir la escena al 100%, ¿sí? Y a través de ello, de todo, de la aplicación de todos estos principios que hemos visto anteriormente, de estos 6 principios, nosotros vamos a llegar al principio de certeza, ¿sí? Que en sí, cuando nosotros ya estamos hablando del principio de certeza, debemos tomar en consideración que las identificaciones cualitativas, ¿sí? En este caso, ciertas calidades, ciertas características precisas, variables, cuantitativas, incluso cantidades, y comparativas, es decir, ya en las cuales ha habido una comparación, un cotejamiento de la mayoría de los agentes vulnerantes que se utilizan dentro como elementos de la comisión de hechos presuntamente delictuosos y que a través de la aplicación y utilización de metodologías, tecnología y procedimientos adecuados, nos den a nosotros la plena certeza y el total convencimiento de que los resultados a través de la experimentación correspondiente, los resultados obtenidos nos permitan establecer una conclusión en la que Juan Piguave es la persona responsable del cometimiento de un delito o de un acto delictuoso en particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos puntos de convicción nos dan a nosotros
esta característica de certeza, ¿sí? Nos dan a nosotros este punto de convicción para que no exista duda alguna de los resultados que hemos llegado a obtener a través de este proceso investigar. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Pregunten No, nomás, licenciado. hablen, no tengan miedo. Ya saben que no deben tener vergüenza. De todos estos puntos, ¿cuál les pareció el más interesante? Mauricio. Bueno, podemos decir que todos estos puntos tienen una secuencia en sí para llegar al punto principal que sería ya la certeza y ese fue el punto más importante e interesante porque si sin ello no llegaríamos a este punto. Ya, bueno. Sí, ¿no es cierto? Sí se van dando cuenta ustedes cómo cada uno de estos principios está conectado, ¿verdad? Y como lo manifiesta Mauricio, en cierto punto tienen una secuencia, ¿sí? Cada uno de ellos se va desarrollando después de la aplicación del despliegue del otro, ¿no? Dime, Norma. En el principio de intercambio me pareció interesante porque entre una víctima y un victimario vamos a tener un intercambio de indicios y vamos a comprobar con certeza, bueno, no tan certeza diciendo al 100% porque no es posible, sino vamos a tener una exactitud de cómo fue lo que pasó. Bueno, la determinación de responsabilidades, obviamente, sí, pues ahí no va a existir duda alguna. Cuando hablábamos en relación a la reconstrucción de los hechos, es que ahí les manifestaba que por diversas circunstancias, si bien es cierto, nosotros vamos a acercar lo que más resulte posible a las acciones o conductas desarrolladas, suscitadas dentro del cometimiento de un delito, ¿sí? No vamos a alcanzar la totalidad de la perfección de la reconstrucción, pero sí, nosotros van a ser medios eficaces y eficientes que nos van a permitir llegar a la verdad, es decir, van a ser un conducente con peso probatorio para que se pueda llegar a resolver este tipo de casos. Dime, Kimber. Iba a decir lo mismo, lo que usted terminó de decir recién, que gracias a estos 7 principios nosotros íbamos a llegar a la resolución del caso, pero ya me ganó diciendo. No hay problema, Kimber. Dime, Nicole. Me resultó interesante sobre la correspondencia de la característica, porque así podemos saber, digamos, que al momento de ocupar algo deja una marca, entonces no va a ser la misma que lo mismo ocupar un objeto cortopunzante que algo sin punta, por ejemplo, un martillo de un golpe, o sea, no va a ser lo mismo. Ya, pero recuerda algo, cuando hablábamos nosotros de ese ejemplo, estábamos hablando en primer lugar del principio de producción, ¿sí? Ahí nos menciona cómo se llega a producir. Cuando hablamos nosotros del principio de correspondencia, en sí estamos ya hablando del principio que a nosotros nos permite realizar un cotejamiento o comparación, ¿sí? Para tener la plena certeza de cuál de este tipo de agentes fue utilizado para el cometimiento de un delito. Dime, Abigail. A mí me llamó la atención el principio de la reconstrucción de hechos, porque en sí vamos a ver los eventos y las circunstancias y vamos a determinar la secuencia de los eventos y vamos a poder identificar responsables y eso. Ya, gracias, Abigail. Carelis. ¿Ahí me escucha? Ujú. ¿Sí? Ya. Bueno, a mí me pareció interesante el principio de la probabilidad, o sea, de que nunca vamos a tener, por así decir, que 100% vamos a saber qué pasó, y de los principios igual de la certeza, de que nosotros siempre tenemos que tener
una certeza para poder recalcar bien el caso. Ya, pero verán, en ese sentido, yo sí les hago una aclaración, muchachos. Cuando estamos hablando del principio de probabilidad, tampoco es que nosotros nos vamos a basar a suposiciones, ¿sí? Eso debemos tomarlo muy en cuenta, porque ya hemos hablado de forma reiterada cuando hablamos nosotros de criminalística en relación y en calidad de una ciencia, estamos hablando de que todos y cada uno de estos puntos han sido debidamente demostrados. Es decir, como les he dicho, si bien es cierto, no vamos a reconstruir perfectamente una escena, ¿no? Pero sí nos vamos a acercar lo más posible a la realidad, ¿sí? Y a través de lo cual vamos a obtener elementos de convicción que nos permitirán sustentar, en este caso, nuestro informe y nuestras conclusiones en relación al mismo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Les gustó la clase, muchachos? Sí, listo. ¿Sí? Interesante, ¿no? Ya, perfecto, qué bueno que les haya gustado mucho. Bueno, eh, por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Sin más, para mí ha sido un verdadero gusto, como siempre, haber compartido con todos y cada uno de ustedes, muchachos. Dime, Alanis. Saludos cordiales, estimado docente. Yo tengo una consulta, independientemente de la clase, más bien de la tarea. ¿Cómo puedo Mm, hacer yo para solicitar recalificación? ¿Tengo que hacerlo hacia su persona o hacia qué autoridad? ¿Por qué? Porque yo siento que mi trabajo lo hice yo y tengo unos 50/10. No es unos 50/10. En la plataforma me Disculpe sale que sobre No, 10. no, no leen, interrumpa. ¿cierto, muchachos? El No, licenciado no nos dijo están, que no están uno atentos, punto, ¿verdad? Vean, sí, muchachos, era la nota máxima. esto La sucede, rúbrica mismo está. esto En sucede la cuando rúbrica andan está, volando. compañera, revisa. Sí, esto sucede cuando andan volando. ¿Sí se dan cuenta? Sí, mil disculpas, docente, ahorita revisé. Vean, muchachos, por Dios, yo sí les digo algo. Ustedes incluso como futuros criminalistas tienen que ser detallistas. Sí, dime, Kimber. Abogado, disculpe una consulta. Debido a que yo ingresé a la plataforma y de usted me aparecía dos test. Si no estoy bien, uno era el No es lo viernes y otro mismo. el domingo. No, no hay problema, Kimber. ¿Sabes cuál es el tema? Que a veces es una cuestión del sistema. No sé por qué se duplican las actividades, pero indiferentemente de cualquiera de los dos que abras, es la misma. Sí. Pero en sí le debemos dar el del Recomendación. viernes. Sí, recomendación. Cuando ustedes vayan a realizar un test, háganlo desde mi aula virtual. Ingresen a mi aula. Lo que manifiesta Kimberly sucede cuando ingresan en la parte inicial, ¿verdad? Y ahí les salen las actividades que tienen ya. Ingresen a la asignatura de Introducción a la Criminalística, váyanse a la semana correspondiente y ahí les va a aparecer en este caso la actividad. ¿Sí? No hay problema, Kimberly. Sí. Perfecto, Gracias, abogado. muchachos. Ha sido un gusto. Espero que se encuentren muy bien, que tengan una hermosa semana. Cualquier cosa estamos en contacto por el grupo de WhatsApp. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Se cuidan. Chao. Hasta luego. Hasta Cuídense. luego, Hasta luego, Chao, abogados. muchachos. Nos vemos. Hasta luego, Hasta luego. abogado. Hasta luego, Chao. abogado. Tardes, abogado.